¿Cree usted que oír y escuchar sean lo mismo? ¿Qué piensa usted? Bueno, tal vez de primera instancia podríamos decir que es diferente la palabra. Sin embargo, fíjese que ciertas obras de consulta explican que ambas palabras tienen un significado que es muy parecido. De hecho, casi podríamos decir que es lo mismo. Sin embargo, el uso de estas varía según la intención y el contexto con el que se apliquen. Por ejemplo, tanto oír como escuchar se refieren a la facultad de poder percibir sonidos. Sin embargo, el cómo se perciban y se procesen en nuestra mente, eso es lo que las hace diferentes. En ocasiones, cuando utilizamos la palabra oír, solamente nos referimos a esa facultad de percibir, mientras que la palabra escuchar a veces se refiere al prestar atención especial a ciertos sonidos con el afán de poder distinguirlos de otros, o cuando hablamos hasta de conversaciones, prestar cuidadosa atención a las palabras que se dicen en estas. Por esta razón, en la Biblia, cuando oímos estos o leemos sobre estos términos, es muy específico el uso de ellos. Por ejemplo, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él utilizó estos términos para poder recalcar cosas importantes. De hecho, cuando Él hablaba con sus discípulos, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4, Él utiliza, cuando empieza a hablar acerca de una ilustración, Él primero se refiere a ellos diciéndoles, escuchen. Y cuando termina de explicar o de analizar esta ilustración o de decirla, es cuando Él ahora sí utiliza la expresión que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 9, donde Él dice, entonces, dice, el que tiene oídos para escuchar, ¿qué tiene que hacer con ellos? Escuche, preste atención, no solamente capte las palabras, sino dedique tiempo a procesarlas, a meditarlas, a reflexionar en ellas con el propósito de que éstas puedan realmente llegar a su corazón. Y así como esta expresión podemos encontrar muchas en la Biblia. Sin embargo, en esta ocasión queremos hacer realce o subrayar la importancia de escuchar, particularmente cuando se trata de los consejos. ¿Por qué decimos que es tan importante escuchar consejos? Bueno, a veces nuestras formas de ser podrían ocasionar que nosotros no siempre estemos dispuestos a hacerlos. Pero como en el caso de las palabras de Jesucristo, si tenemos oído, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. ¿Sabe por qué es esto importante? ¿Qué le parece si a continuación vemos un video que nos puede explicar un poco más sobre la importancia de escuchar el consejo y cómo es que éste nos hace sabios? 예림이 엄마 작가 있네. 전도지 한번 들어볼까? 철학에 있을까요? 아니면 성경에 있을까요? El día iba de maravilla. Pero después de la reunión, las cosas cambiaron. Esa semana, habíamos invitado a unos hermanos a ver una película. Y parece que eso llegó a oídos del anciano recién nombrado. Después de la reunión, este jovencito me aconsejó sobre escoger mejor las películas que veíamos. No me gustó la forma en que me habló. Solo tiene 27 años. Demasiado joven para aconsejar. Al día siguiente, salimos a predicar con el hermano Kanji y su esposa. Pero yo me sentía muy desanimado. Hablé con el hermano Kanji en privado. Le conté del incidente y le dije que sentíamos que no necesitábamos ese consejo. Comprendo que te sientas mal. Sin embargo, Byung-Soo, honestamente, ¿de verdad crees que no había razón válida para el consejo? Bueno, tal vez la película tenía algunas escenas que eran un poco violentas.
Pero la forma en que me habló, sin siquiera preguntar cómo nos sentíamos, Byung-Su, ¿quién es el único que nos puede dar un consejo perfecto? un hombre perfecto. Así es. ¿Y está Jesús en la tierra hoy en día? Él tenía razón en eso. Solo alguien perfecto puede darnos un consejo perfecto. Aún así, ese consejo habría sido más fácil de aceptar si me lo hubiera dado alguien mayor y con más experiencia. Alguien como el hermano Kang. Él debe haberse imaginado lo que yo estaba pensando, porque me recordó un ejemplo de la Biblia. Cuando Job enfrentó pruebas difíciles, fue Eliú, el más joven de sus amigos, quien lo ayudó a cambiar de actitud. Job tuvo que echar mano de toda su humildad para escuchar a alguien tan joven e inexperto. Entonces leyó Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la disciplina, a fin de que te hagas sabio en tu futuro. El punto clave es: debemos centrar nuestra atención en el consejo, no en el consejero. Ese día le conté a mi esposa sobre lo que me dijo el hermano Kang. Reconocimos que debemos aceptar los consejos de Jehová porque son para nuestro bien. Estoy seguro de que aquel joven anciano necesitó mucho valor para hablarme sobre este asunto. Pero me alegro de que lo hiciera porque, después de todo, su consejo es una muestra de cuánto nos ama Jehová. Qué excelentes lecciones, ¿no le parece? De hecho, a veces podemos pensar que es cierto, dar un consejo o prepararse para dar un consejo puede ser algo difícil, pero recibirlo a veces es todavía más. Por eso, en esta ocasión, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica el consejo que Jesucristo nos dio de aprender a escuchar? En el libro Manténgase en el amor de Dios, bajo el tema ¿Por qué respetar la autoridad?, hay un recuadro que precisamente habla sobre escucha el consejo y acepte la disciplina. Y ahí en su guía de actividades lo puede encontrar, ¿verdad? Bajo esta asignación, si le da ahí en su guía de actividades electrónica, puede encontrar este recuadro. Ahora, aquí se establecen algunos puntos muy importantes. Para empezar, la carta que Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 2, dice que el que está dominando este sistema de cosas, que es decir, es el gobernante de la autoridad del aire, es Satanás, el diablo. Por lo tanto, él influye con su manera de pensar, orgullosa y egoísta, a las personas que viven aquí. ¿Estamos nosotros exentos de contagiarnos de esa forma de pensar? No. Por tal razón, se nos aconseja constantemente a lo que dice Proverbios 19:20, que de hecho escuchamos en el video: escucha el consejo y acepta la disciplina. Si fuera algo natural, no tendríamos por qué recibir estos consejos, ¿no es cierto? Pero Jehová sabe que los necesitamos. Por eso, miren, ¿qué nos ayudará a aplicar estas palabras? Hay por lo menos 3 razones en las cuales nosotros a veces se nos resulta difícil, ¿verdad?, prestar atención a los consejos. Y nos gustaría que ustedes nos pudieran comentar un poco sobre cómo podemos, ¿verdad?, según aplicando los principios bíblicos, sobrepasar estas razones. Fíjese, la primera de ellas, o como pretexto muy común, cuando alguien nos da un consejo, decimos, no es un consejo muy acertado. Y es que comúnmente creemos que quienes nos dan un consejo no siempre piensan en todos los factores o circunstancias. Pero si ese es el caso, ¿qué podría ayudarnos a no pensar de ese modo? Hermana María José Mesa, por favor.
Lo que nos podría ayudar es ser humildes y ponernos a pensar si es realmente cierto que no estamos fallando en algún punto. Debemos de recordar que todos somos imperfectos, así que en algo debemos fallar. Por eso es importante que nos concentremos en el punto donde debemos mejorar y sigamos esta invitación en la palabra de Jehová que encontramos en Proverbios 4:13, donde dice, aférrate a la disciplina, no la sueltes. Así es. De hecho, piensen, Proverbios 19:3 dice que la tontedad, fíjese, ¿queremos que se nos califique como personas tontas? Bueno, dice que la tontedad del hombre terrestre tuerce su camino y por eso su corazón enfurece a Jehová. Por lo tanto, si queremos evitar esto, esforcémonos por escuchar. ¿Será entonces que lo que nos dicen no tendrá ningún sentido cuando no lo dicen? ¿Verdad que es todo lo contrario? Si lo están diciendo es por una razón. Ahora, mire, observe el segundo pretexto, ¿verdad? Para no querer escuchar los consejos. No me gustó el modo en que me lo dijo. Bueno, es una manera muy común, pero ¿qué puede ayudarnos a evitar a pensar de ese modo? Hermana de Velázquez, por favor. Pensar en lo que el consejo que le dio el hermano mayor al hermano más joven que vimos aquí en el video. En realidad la única persona que puede dar el consejo perfecto es el Señor Jesucristo, pero no sucede así en la congregación. Y la cosa es que Jehová ha designado a hombres imperfectos para darnos consejos. Entonces debemos de pensar en que debemos aceptar ese consejo. Así es, ¿verdad? Fíjese, ese punto es muy interesante. Hermana, por favor, Bolaños Alma. Sí, por eso es más sensato fijarnos en lo que se nos está diciendo en el mensaje y no en la forma, porque tal vez la forma no sea la que más nos agrade o la más apropiada, tal vez sea el caso. Sin embargo, el mensaje tiene mucho que ver y si somos humildes, entonces si nos humillamos ante Jehová, Él nos va a ensalzar. Así es. Tomemos en cuenta ese punto. No es el consejo que viene de parte del hermano, ¿verdad? Hermano Llanos, por favor. Sí, tal vez como se mencionó al principio, posiblemente no tengamos la actitud adecuada porque el mundo tiene influencia tal vez sobre nosotros al pensar que la edad, nuestra experiencia, nuestra posición en la congregación o nuestros logros, tal vez podríamos pensar que la persona que nos da el consejo no tiene los suficientes elementos. Sin embargo, hay que recordar que los reyes de Israel recibieron consejos de los profetas. Por ejemplo, en el caso de David, él recibió un consejo apropiado porque lo necesitaba. Y Jehová sí lo hizo para que se llevaran a cabo las cosas que tenían que arreglarse. Así es. De hecho, ese es el tercer punto, ¿verdad? No es el más indicado para aconsejarme. A veces podríamos también tomar ese pretexto. Sin embargo, fíjense que de acuerdo a lo que mencionó el hermano Llanos, con relación a cómo es que Jehová ha utilizado distintos siervos de él del pasado para poder aconsejar hasta reyes, ahí surge una pregunta al final de este punto. Dice, ¿tenemos mucha experiencia y grandes responsabilidades? Y entonces, ¿qué se dice después de esa pregunta? ¿Lo noto? Hermana de Villaseñor, por favor. Basado justo en lo que dice Tito 3:2, dice que entonces razón de más para dar un buen ejemplo nosotros siendo razonables y dejándonos guiar con humildad. Así es. De hecho, si observan esos dos textos que están ahí en el caso de los varones, ¿saben con qué relación se utilizan estos textos o con qué objetivo se utilizan estos textos? Hermano Robles, por favor. De hecho, son parte de las normas o requisitos para que los varones sean o asuman responsabilidades como ancianos y a veces también como siervos ministeriales. Así es. Entonces, imagínense, es parte de nuestra responsabilidad como siervos nombrados. Por eso es que aquí no importa qué clase de personas seamos, al final, desde la perspectiva de Jehová, el más grande siempre va a ser ¿quién? El menor. Y si nos dejamos aconsejar, esto puede resultarnos en gran beneficio. Por eso, si nosotros permitimos o estamos dispuestos a aceptar y poner en práctica las sugerencias que Jehová nos da, note, Jehová es quien nos las ofrece por distintos medios, ¿qué puede ocasionar esto? Salvarnos la vida. Por eso pensémoslo de este modo. No nos fijemos en el consejero ni en las cosas que pudieran afectar, ¿verdad?, el consejo. Pensemos en lo que se nos está diciendo y cómo éste puede fortalecer nuestra relación con Jehová y con nuestro hermano.